Consultorio Tejeril. Bienvenidos al Consultorio Tejeril. Este es el capítulo número 2. ¿En qué consiste el Consultorio Tejeril? Para los que no lo saben, y les recuerdo para los que ya lo vieron y saben en qué consiste, el Consultorio Tejeril son preguntas y respuestas. Las preguntas las realizan ustedes a través de mis redes sociales, yo las voy guardando y cada cierto tiempo periódicamente las tomo y hago un capítulo. La idea es que salgan cada quincenalmente los consultorios tejeriles, pero por diferentes razones este está saliendo casi a 2 meses del primero, pero bueno, intentaré que eso se regule. Las preguntas que me realizaron están todas guardadas y esas son las que van a salir ahora en este capítulo. Vamos con las preguntas. Gaete 2048 dice: hola, ¿es muy difícil aprender a tejer? La verdad es que no es difícil aprender a tejer si está a la disposición y las ganas de querer hacerlo realmente. Porque tengo casos de personas que sin tener mucha habilidad manual desde pequeños en el colegio y de adultos han tenido la real intención de aprender y la perseverancia de poder practicar en la casa y han aprendido a tejer y bastante bien. Como también hay otras personas que se les hace muy fácil, pero quieren todo muy rápido y se frustran un poquitito. Por lo mismo se demoran y ya con la frustración no logran mucho. Pero si es difícil, no es difícil. La verdad es que es muy fácil. Si estás de la mano de una buena profesora o una buena persona, una buena guía, y tienes tú las ganas de poder aprender, puedes hacerlo. Muchas gracias, Gaete. 1 millón de amiguis dice: ¿cuándo harás un video con los tipos de crochet así como hiciste el de 2 agujas? 1 millón de amiguis, tienes toda la razón. No he hecho ese video, estoy totalmente en deuda. Me había comprometido a realizarlo. ¿Por qué no lo he hecho? Pasa que yo he probado muchísimas marcas de crochet desde que soy muy pequeña, pero a medida que no me han gustado las he ido regalando. La verdad que la mayoría las he regalado y algunas están por ahí, por acá guardadas, por lo que ahora solo tengo en mi poder las que yo utilizo, y la idea en ese video es mostrarle todo lo que yo he usado para poder darles la opinión y no solamente las que estoy usando ahora, que son más pro. Así es que sí, estoy en deuda, lo voy a hacer. Dice acá Alana.tejidos, dice: si no tengo patrón, ¿cómo sé cuántos puntos urdir para un suéter de adulto, por ejemplo? Alana, eso es bastante relativo y va a variar según el palillo que vas a usar, el hilado que vas a usar y la tensión que tú tienes. Así es que si tú usas un número de palillo y un hilado igual al mío, igual es muy poco probable que te quede en la misma tensión porque no tejemos iguales. ¿Qué es lo que yo sugiero? Y es como siempre lo hizo la gente antes de tener la facilidad de descargar un patrón a través de un sitio web. Antes no existía internet, solo llegaban revistas a nuestro país, a Chile, y llegaban en forma periódica. Algunas llegaban quincenalmente, unas llegaban una vez al mes y otras incluso trimestralmente. Así es que no era tan común que todo el mundo tuviese en su poder revistas de tejido y por lo mismo patrones. ¿Y qué pasaba? La persona que tenía la revista era la que aprendía a tejer el patrón X y esa persona enseñaba a otra persona de boca en boca y así sucesivamente, y así también era como iban variando los patrones. Pero el tema de la cantidad de puntos siempre se ha sacado con la regla simple de 3, es decir, realizando una muestra de tensión. Si tú no tienes patrón, ¿qué tienes que hacer? Una muestra de tensión, y eso es urdir con la aguja que vas a usar en el suéter y con el mismo hilado. Vas a urdir una cierta cantidad de puntos que sobrepasen los 10 centímetros de ancho. ¿Y por qué sobrepasen los 10 centímetros? Siempre, o la mayoría de las veces, van a encontrar que los diseñadores dicen solamente 10. Yo, a ver, ¿con qué les muestro? Acá, ejemplo, si esto fuera nuestra muestra de tensión de 10 centímetros de ancho por 10 centímetros de alto, si yo tomo la regla, por aquí tengo una regla chiquitita. Si yo tomo la regla y me voy a medir esos 10 centímetros, esos puntos, que están dentro de esos 10 centímetros, va a variar. Esta es mi regla. Va a variar porque los bordes nunca son idénticos a el tejido central. Por eso es que yo recomiendo que ustedes pongan
10 centímetros centrales más un extra, es decir que urdan por lo menos unos 15 centímetros en puntos y los tejan más de 10 centímetros también de alto, y de esa manera ustedes colocan la regla o la wincha en el centro del tejido, es decir, dejan libres los bordes y cuentan cuántos puntos tienen dentro de estos 10 centímetros. ¿Qué pasa con eso? Voy a intentar hacerles acá un dibujito. Tenemos la columna de los centímetros, y la columna de los puntos. En estos 10 centímetros que ustedes tienen en el centro, un ejemplo, tenemos 23 puntos. Tenemos entonces la columna de los centímetros, donde tenemos 10 centímetros, y en esos 10 centímetros centrales teníamos 23 puntos como ejemplo, ¿cierto? Así. Columna de los centímetros, 10 centímetros, columna de los puntos, 23 puntos. Entonces, ustedes van a medir el contorno de la persona, de un adulto, como dice Alana en este caso. Van a medir el contorno de esta persona, y esta persona además quiere que el suéter le quede un poco más amplio, por lo tanto el contorno total es 1,20 m. La mitad de 1,20 m son 60 centímetros. Si vamos a tejer la espalda, serían 60 centímetros los que nosotros necesitamos para empezar ese suéter desde la cintura hacia arriba. Por lo tanto, esos 60 centímetros lo colocamos en la columna de los centímetros, de esta forma, columna de los centímetros. Y no sabemos cuántos puntos son los que van a entrar en nuestros 60 centímetros, y esto es X. Y aquí es donde aplicamos la regla simple de 3, que es muy sencilla. X es igual a 60 por 23, y esto lo dividimos por nuestros 10 centímetros. Y eso, por supuesto con calculadora, 23 por 60 dividido en 10 nos da 138 puntos. Tienes que urdir 138 puntos, pero además yo hago lo siguiente. Les voy a mostrar una nueva. Yo hago lo siguiente, son 138 puntos los que tienes que urdir para obtener 60 centímetros. Yo le sumo a estos 138 puntos, le sumo 2 puntos que son mis puntos que utilizo al principio y los puntos que utilizo al final. De esa forma, el punto primero lo paso y el último lo tejo al revés en todas las filas, y puedo lograr una costura invisible. Por lo tanto, yo siempre voy a urdir 140. Es decir, la cantidad de puntos necesaria para los 60 centímetros más 2 de costura. Entonces, de esta forma, Alana, puedes saber cuántos puntos urdir para empezar un suéter. Ahora, si ese suéter fuera un suéter para bebé, es exactamente lo mismo. Tenemos la columna de los centímetros, la columna de los puntos. En nuestra muestra de tensión de 10 centímetros teníamos 23 puntos. Ahora, como es un bebé, por supuesto va a ser un contorno mucho menor y no 120 centímetros. Tú mides el contorno del bebé y este bebé tiene un contorno de 50 centímetros. Por lo tanto, la mitad de 50 centímetros son 25. Y colocas en tu columna de los centímetros 25 y haces la regla simple de 3. Es decir, 25 por 23 y lo divides en 10. 25 por 23 dividido en 10. Y eso nos daría, lo voy a hacer de nuevo para que quede un poquito más grande. Era columna de centímetros y columna de puntos. Y en los puntos eran 23 en 10 centímetros y necesitamos llegar a 25 centímetros. Y esto era X es igual a 25 por 23 dividido en 10. Y esto nos da 57,5, es decir, 58 puntos. Y recuerda sumarle los 2 de orilla para que puedas tener una costura invisible. De esa forma ya vas a obtener 25 centímetros de tejido. Ahora, para saber cuántas hileras son las que debes tejer, es la misma regla simple de 3, pero la columna, en vez de puntos, vas a cambiar la columna de puntos, le vas a cambiar el nombre por hileras. Es decir, la wincha la mides de esta forma y cuentas cuántas hileras entran en los 10 centímetros. Y es lo mismo. Regla simple de 3, y con eso puedes lograr siempre modificar tallas o realizar un suéter sin tener nada de ningún patrón.
Y eso, Alana, entonces con tu pregunta. Make Medium me pregunta, lanas que no se apelotonen con el uso. Los hilados que apelotonen, asumo que es pelotitas, este peeling que hacen los tejidos. Eso pasa siempre cuando el tejido no tiene una torsión muy continua. Cuando los hilados son de una hebra, independiente de que sean gruesos o delgados, pueden ser de una hebra, que son solo pelos y muchos pelos continuos que hacen una sola hebra, vienen muy poquito torcidos. Y ese tipo de hilado son los que tienden a hacer más peeling con el roce solamente con este roce, aquí ya se hacen pelotitas, o con la cartera o la mochila en la espalda, esas partes siempre quedan con pelotas. Eso pasa con los hilados que son los singles, que son los hilados que no están compuestos por hebras más hebras que con hilos que van torcidos. Entonces, mientras menos torcedura tengo el hilado, más peeling va a ser. Y no tiene relación directa con la calidad del producto, porque tú puedes comprar una madeja que te cuesta 1.900 pesos y no va a hacer nada de peeling, pero también puedes comprar una que te costó 30.000 pesos y va a hacer peeling porque es sin torcedura. Eso no tiene relación con la calidad del producto, sino que tú tienes que saber escoger el producto. O sea, ese tipo de producto de 30.000 pesos que me va a hacer pelotitas en un suéter, te aseguro que no va a pasar lo mismo en un chal, porque el chal es de uso sobrepuesto. El suéter es uno de mucho uso, de mucha fricción, las mochilas encima, raspan acá. Entonces, en ese tipo de prendas no voy a poder usar un hilado que tenga poca torsión. Así es que más que indicarte qué tipo de lana marca, es que aprendas a escoger bien qué hilados vas a utilizar para qué tipo de prendas o producto vas a tejer. Muchas gracias, Make Medium. Tenemos a Camtor.t6, me pregunta, en un suéter tejido desde el cuello, ¿cuál es la proporción de puntos entre el delantero y las mangas? Mira, hay diferentes formas de poder hacerlo, pero una forma muy fácil, que es la que yo siempre estoy sugiriendo a mis alumnas y a quien me pregunta, es que el total de los puntos, voy a hacerte un dibujito para que se les haga un poquitito más fácil. Dice aquí, el total de los puntos. Esto va a ser un suéter cerrado. El total de nuestros puntos en este caso lo voy a dejar fácil, lo voy a dejar en 60 puntos. Estos 60 lo van a dividir en 6 y le van a entregar a una manga un sexto, a otra manga el otro sexto, y al delantero y la espalda le van a entregar 2 sextos a cada parte. Es decir, un sexto, 2 sextos, o sea, un sexto y un sexto a cada manga. 1, 2 al delantero, 1, 2 a la espalda. Si es abierto, le agregan los puntos de guarda si es que quieren que esto va sobrepuesto, y si no, si es de tope, solamente los sextos y sin más puntos de agregar. Y la espalda van continuos, los 2 sextos. De esa forma puedes distribuir los puntos en forma equitativa desde el cuello hacia abajo y te quedan perfecto tu suéter. Entonces, esta pregunta me la realizó Camtor.t6. Muchas gracias, Camtor. Ahora vamos con Guillermina Ryu. Me pregunta, cuando haces cambio de color cada 2 vueltas y el primer punto es un SSK, ¿cómo llevas la hebra? Guillermina, asumo que la pregunta va cuando tú terminas cada fila de color, es decir, cada segunda vuelta, y cambias color y debes iniciar con un SSK. SSK, les voy a mostrar acá. SSK un SSK, slip knit, significa desliza y teje de derecho. El slip knit también se encuentra con ese dibujo o
con ese dibujo. Lo que te dice el SSK, Slip Nick, es que tu disminución va a quedar inclinada hacia la izquierda. ¿Cómo lo debes hacer en el cambio de color inicial? Si tú, vamos a pensar que estamos tejiendo con blanco y negro. Acabamos de tejer las 2 filas de negro y necesitamos hacer un SSK con blanco. Si tomo el blanco que está 2 filas más abajo y hago un SSK, es decir, deslizo y luego tejo, la hilera blanca va a quedar cruzada por el tejido del negro. Entonces lo que debo hacer es tomar ambas hebras, blanca y negra, y le doy una vuelta, las tuerzo, y de esa manera dejo unidas, las dejo enganchadas antes de iniciar. Trabajo el SSK, el blanco va a pasar por el costado y va a tejer sin problema el SSK y va a quedar en diagonal hacia nuestra izquierda. De esa forma va quedando bien el borde. Ahora, si ese borde no lleva costura, que asumo no lo lleva porque inicias con un SSK, debes tener cuidado con la tensión de la torcedura, porque puedes ir ajustando las filas y no se va a ver muy bonito. Muchas gracias, Guillermina. Dice ahora Nick and Think. ¿Cómo cerrar las sisas sin que queden agujeros? Si tú inicias un suéter desde arriba hacia abajo, vas aumentando los puntos para lograr el ancho del contorno y el ancho de las mangas. No debes pasar del largo de tu sisa para seguir aumentando y lograr cerrar aquí abajo. No, eso ya lo comenté en uno de mis podcasts anteriores. Si no lo han visto, por ahí búsquenlo en mi canal de YouTube, que está súper buena la indicación. Ustedes llegan al alto de la sisa y ahí tienen que aumentar puntos para lograr la profundidad, es decir, lo que está entre el delantero y la espalda, profundidad de sisa. Aumentan puntos para unirlos a la espalda. Si tú aumentas, aunque sea 2 puntos, porque si llegaste acá y tu hilado es muy grueso, lograste la cantidad e incluso un poco más de puntos, no va a necesitar aumento. Pero ponle igual 2 puntos y con eso logras que no te quede un orificio en ese espacio de profundidad. De esa forma, al seguir tejiendo en continuo, no va a pasar absolutamente nada y el tejido se va a ver precioso porque no queda con orificios. Muchas gracias, Nick and Think. Sari teje de corazón. Quiero hacer unos calcetines. ¿Qué lana me recomiendas? ¿Alguna marca en particular? Sari, no voy a recomendar alguna marca porque más que marca es el producto que debes usar. Mira, si usas productos 100% animal que son muy calentitos, debes tener cuidado en la parte del talón y esta parte de la planta, que son las que se usan más y tienden a pelarse un poco y se desgasta muy rápido el hilado 100% natural. Por lo tanto, hay varios hilados en el mercado que vienen en composición 75 25 o 85-15, que es acrílico. Esos se llaman sock. Y el sock es lo más recomendado, por supuesto, para hacer calcetas. Ahora, lo que no te recomiendo por ningún motivo es que tejas calcetines con hilados acrílicos, porque el acrílico es plástico y lo que vas a estar haciendo es colocar un hermoso tejido, es decir, una hermosa bolsa en los pies de esa persona, y eso se va a humedecer y ya sabemos qué pasa con la humedad en los pies. Así es que sean 100% animal tampoco es recomendable, así que búscale un pelín de acrílico para que tengan la resistencia en el talón y en la planta. Alana Tejidos me pregunta nuevamente: hola, mi nombre es Andrea. Hola, Andrea. Y me gustaría saber los distintos tipos de lanitas que se mencionan. Lanitas. Asumo, Andrea, que la pregunta va por los distintos tipos de hilados que siempre se escuchan. Lo más común, acrílico. En Chile, en mi país, tenemos una cultura de acrílico muy grande. Ustedes a tienda que entran, en verano y en invierno les colocan tremendas estanterías de muchos hilados, maravillosos colores, y todo es acrílico. No todo, la gran mayoría es acrílico. ¿Qué se recomienda? Para el verano es que se usen más las fibras que son vegetales, porque permiten que el cuerpo respire, es decir, dejan que la transpiración salga por el tejido.
Algunos abrigan, otros no abrigan, otros solo mantienen la temperatura, pero en general los vegetales son muy buenos para el verano. Y en los vegetales tienes algodón, que es lo más común, el bambú, que entró muy fuerte hace ya un tiempo en nuestro mercado. Tenemos caña de azúcar, pelo de choclo. Los menos comunes para ropa están el lino, el yute. Hay otro que se parece mucho al yute, que no me acuerdo ahora el nombre. El yute y este otro que no me acuerdo el nombre son un poco más económicos, pero no se usan en ropa, se usan pueden ser en individuales y en ese otro tipo de cosas. Pero esos son los tipos de hilados más comunes dentro de los vegetales. Y están los hilados naturales y también están después, o sea, dentro de los naturales están los vegetales y los animales y están los acrílicos. Y en los animales tienes, que es el más común que uno encuentra, es el de oveja, lana pura de oveja, y va a depender del proceso que tenga esta lana pura de oveja si es que pica o no pica. La mayoría de las veces la que más pica es la artesanal, porque viene con palitos, mugrecita y cosas de las ovejas, y porque también viene una mezcla de pelos, es decir, de patas, de cuerpo, o sea, de lomo, de pecho, y dependiendo de dónde, de qué parte del cuerpo del animal salga ese pelo, es qué tan suave puede ser. Y es fácil imaginarse cuáles son las partes que el animal más usa, las que están como más en contacto con muchas cosas, cuáles pueden ser los pelos más duros. Entonces tenemos la de oveja, tenemos pelo de llama, tenemos alpaca. Entre la alpaca está la alpaca de adulto y la alpaca baby. También está, o sea que también es la baby es el primer corte que se le hace a la alpaca. Tenemos, bueno, hay muchos hilados naturales, el mohair, bueno, hay muchos más, el de cabra también, que es muy exquisito, el cachemire, pero es que es súper largo y extenso empezar como a nombrar todos y para qué sirve cada uno. Ahora, los de más rápido es los animales. O sea, todo lo que es derivado de animal es más calentito, y lo bueno que sea animal es que el pelo del animal permite que el cuerpo del animal respire. Por lo tanto, si nosotros nos tejemos con eso, también nuestro cuerpo va a poder respirar, pero a la vez va a guardar calor. El vegetal permite que el cuerpo respire, pero no abriga tanto. Por lo tanto, por eso se recomienda para verano. Y el acrílico, hay acrílicos que son buenos, pero siempre el acrílico tienen que pensar que es un plástico. Por lo tanto, en invierno va a abrigar, pero no permite que el cuerpo respire. Así es que por ahí tiene como sus contraindicaciones, y ya eso va a depender del gusto y el bolsillo de cada persona también. Aquí hay hilados del que pueden optar. Entonces, Andrea, por ahí más o menos espero haberte ayudado con esa respuesta, y me doy cuenta que ese tema es uno largo. O sea, es un tema donde se debe tomar principalmente solo ese tema, hacer un bloque solo y exclusivamente de ese tema, porque es mucho el material que hay para eso. Dice Vilma González Calderón, tejidos a crochet. Vilma, yo creo que para una próxima pregunta que sea un poquitito más específica, porque tejidos a crochet me dice mucho, no sé en qué te puedo ayudar, me cuesta asumir hacia dónde va esa pregunta. Dice Elita Bosa, ¿cuántas te irán a copiar esta vez? A ver, no sé, ahí vamos a ver. Susan.otaei, ¿cómo hacer un raglan en una chomba? Dice aquí, voy a mostrarles. Hay dos tipos hay varios tipos de sisa. Entre los más comunes están la sisa que uno siempre ve, que va como en esta forma, ahí, así, y la que parte desde el cuello y es recta, así. Esto es raglan y esto es una sisa de curva, ¿la ven? Bueno, acá la pregunta va por la del raglan. ¿Cómo hacerla? Lo que tienes que hacer, si vas desde abajo hacia arriba, dependiendo del suéter que estés tejiendo, si es adulto o es de niño, debes cerrar en una primera hilera un par de puntos, que lo que hago yo en los adultos es cerrar 2 centímetros y en los niños cierro solo 1 centímetro.
independiente de la cantidad de puntos. Ya se los mencioné, va a depender del hilado que estén usando. Por eso los menciono en centímetros. Entonces van a cerrar 2 centímetros y después debes cerrar en todas las filas del derecho de tu tejido. Vas a cerrar un punto a la derecha y un punto a la izquierda. No al principio. ¿Por qué no al principio? Porque como les comenté con la regla siempre de 3, yo siempre dejo un punto de borde. Es decir, tejo mi punto de borde, tejo 1 o 2 puntos y luego hago la disminución. Porque de esa manera la disminución va quedando marcadita así. Y al unirla con la manga, me va a quedar la disminución de la manga marcadita de esta forma y queda como un adorno muy lindo. Entonces el raglan se hace disminuyendo en todas las filas hasta que tú logres el alto de la sisa. Y recuerden que el raglan es diferente. Esta manga, perdón, lo necesito. He vuelto. Esta manga tiene la sisa que es con curva. Esta manga, como tiene curva, me deja hombro en el cuerpo. La manga llega solo hasta el hombro. La manga raglan parte aquí y disminuye hasta llegar al cuello. La manga entra, llega al hombro y continúa por el hombro tejiendo hasta el cuello. Y ahí tú tomas todos los puntos delanteros, hombros, espalda y luego si quieres le haces el cuello que tú decidas. De esa forma se hace el raglan desde abajo hacia arriba. Espero te haya ayudado un poquito la respuesta. X Torreal va, me dice: hola, ¿cómo se hacen las lazadas y cómo se teje luego cuando se teje en estilo continental? X Torrealba, más que tejer en estilo continental o en el estilo inglés, la forma de hacer la lazada va a depender 100% de lo que estés tejiendo, de lo que te diga el diseñador. Si tú estás tejiendo un diseño donde estás tejiendo solo puntos derechos, disminuciones de derecho, punto derecho, y te dice levantar lazada, hacer lazada, tú debes hacer esa lazada de la misma forma que tomas la hebra para hacer el derecho. Es decir, el palillo entra, toma la hebra, la baja, la levanta y la saca. De esa forma. Entonces, para hacer una lazada que sea del derecho para luego tejerla hacia el revés, es lo mismo. Tomas la hebra, la bajas, la levantas y la sacas. De esa forma, tú vas a mirar que esa lazada va a quedar en la misma posición que los puntos que acabas de tejer. Van a quedar todos así, en diagonal, idénticas. Si tú llevas el palillo, levantas la hebra y la traes hacia ti, todos los puntos te van a quedar de derecho sí y la lazada te va a quedar hacia acá, de esta forma. Entonces, al otro lado te va a costar tejerla. Y como te digo, no tiene relación con que tú tejas en forma continental o tejas en el estilo inglés. No tiene esa relación, tiene relación en lo que quieres lograr. Luego, por la fila del revés, cuando vayas a tejer esa lazada, también va a depender de lo que estás tejiendo. Si estás tejiendo un diseño donde esa lazada se va a usar para que quede un orificio y quede un orificio de diseño, debes tomar la lazada igual como estás tomando los puntos del derecho por la hebra delantera para que esa lazada quede abierta. Si te dice cerrar la lazada, la debes tomar por la hebra de atrás para que la lazada que está así, al tomarla por la hebra de atrás, quede en cruce y cierre ese orificio y no se note. Así que, más que un estilo, depende de qué es lo que estás tejiendo y qué es lo que te dice el diseñador, porque a veces el diseñador dice hacer lazada para tejerla de derecho, o sea, hacer lazada de revés. La tomas de esta forma para que al otro lado se presente como un derecho, porque acá te va a quedar como un revés. Entonces, más que el estilo, es lo que estás tejiendo y lo que dice el diseñador o lo que dice el patrón. Y llegamos a nuestra última pregunta de nuestro consultorio tejeril de esta quincena. Y es Arielillo-O me pregunta: soy nuevo tejiendo. Bienvenido, Arielillo, a nuestro mundo tejeril. Y mi duda es cómo hacer aumentos en punto inglés tejido en circular. Amo el punto inglés, que es el punto brioche, que me encanta el punto brioche. Te voy a enseñar, Arielillo, cómo lo debes hacer. Voy a mostrarles
acá con un dibujo cómo es que se debe cómo se debe hacer. Dame un segundito, vamos a hacer algo aquí. Hecho pintura, ¿está pintando? Ya. El punto brioche. Se van a encontrar en algunas descripciones de tejido, los que vienen con descripción escrita, con esta simbología que es BR. BR significa brioche. BRK, brioche derecho. Luego yarn over, YO, yo, y luego BRK. Así es como vas a encontrar en un patrón escrito que viene en inglés, que cuando te dice hacer aumento. En el brioche, el punto brioche es línea, el derecho, el revés, el derecho, el revés. A ver, voy a hacer otra cosa. Hecho. Uno más. Acá. El punto brioche, ustedes lo van a encontrar de esta forma. Línea de derecho, una del revés, una del derecho, una del revés, una del derecho, una del revés, y así es como se ve el punto brioche. Por el otro lado van a ver exactamente lo mismo. Si lo están tejiendo en dos colores, van a ver el color de contraste por detrás, en donde está el derecho, y los piquitos del revés, que casi siempre quedan como bien ocultos. ¿Cómo se hace el aumento? El aumento del brioche, que es el BRK, yarn over BRK, que es brioche knit, yarn over brioche knit, es tejen este de derecho, tejen este de revés, este de derecho, este de revés, y en este derecho van a hacer un derecho, una lazada, un derecho, luego el revés, el derecho, el revés, el derecho. En la siguiente fila van a tejer lo mismo, derecho, revés, derecho, revés, derecho. Esta lazada se teje de revés y este punto de derecho. Luego el revés, derecho, revés, derecho. Entonces los aumentos en el punto brioche se hacen antes y después de un punto. Siempre deben aumentar 2 puntos. Cuando aumentan de a uno, el tejido se empieza a ir hacia el lado, y que también se usa para hacer diseños. Pero si tú solo estás tejiendo para hacer aumento en forma circular, debes hacerlo de esta forma. Siempre te va a quedar el punto de base, te va a quedar el punto de base y tus aumentos. Vas a seguir tejiendo y luego quieres hacer otro aumento, aumento y tus puntos de base. Así es como vas aumentando de a 2. No es difícil. Lo que es difícil es cuando lo estás haciendo en 2 colores. O sea, no es difícil, pero puede ser un poquito más enredado. El brioche es un mundo. El brioche es... no es difícil, es muy fácil. Yo tengo unos videos en mi IG de Instagram, que es Mundo Belli, donde enseño a tejer el punto brioche en un color y bicolor. Y la verdad es que es súper fácil de tejerlo. Revisen esos videos y se van a dar cuenta lo fácil que es ponerle el poncho al punto y cómo pueden ustedes obtener un punto de brioche estupendo. Me doy cuenta, Arielillo, con tu pregunta, que obvio cuesta saber cómo se hace esto, cómo se hace esto otro en el punto brioche, y me dieron unas ganas de hacer un pequeño cursillo de brioche. Y además que tengo un grupo de amigas tejedoras donde están todas súper entusiasmadas con que les haga un curso de brioche. Así es que yo creo que eso va a ser un próximo video, un video tutorial de punto brioche. Yo lo aprendí a tejer cuando era súper chica, creo que tenía como 9 o 10 años, cuando mi abuela materna me enseñó a tejerlo en una bufanda, en un solo color.
Y era tan lindo, tan lindo. Lo único que me complicaba un poco era que me demoraba mucho en tejer, porque como cada fila se teje 2 veces, como que no avanzaba tan rápido, pero lo encontré tan hermoso que fue una bufanda que le regalé a mi papá para su cumpleaños, que la usó por años. Por años usó esa bufanda mi padre. Bueno, así fue como después aprendí también a tejer el mismo punto en 2 colores. Entonces, como lo aprendí tan chica, aprendí luego los aumentos, las disminuciones, cómo hacer figuras y todo. Entonces sí, voy a hacer videos tutoriales sobre punto brioche. Bueno, los dejo ahora porque el consultorio tejeril hasta aquí llegó. Les agradezco a todos los que hicieron sus preguntas y invito invito a todos que realicen nuevas preguntas en mis redes sociales, sobre todo en mi Instagram, que es donde siempre coloco la historia de aquí va el en vivo. O sea, aquí van, las preguntas para la cirugía. Para el consultorio tejeril. Así es que pregunta que ustedes tengan de tejido la realizan allá y yo la comparto a través del consultorio para que esté disponible para todos. Nos vemos entonces en un próximo capítulo del consultorio tejeril.